A ver qué está pasando ahora con este tema de tantas muertes, tanta violencia. Estamos en Chascomús, pero han cambiado de lugar. Carlos, ¿estás ahí vos? Ah, Fabián, discúlpame. Pensé que estaba Carlito. Fabián, ¿Qué ¿has tal, cambiado Mauro? vos mismo de lugar? Estamos... A ver. Sí, Mauro, estamos ahora en la Fiscalía porque hasta aquí vino entonces la gente, los familiares, apoyados también por organizaciones feministas, a reclamar justicia porque aquí está la fiscal, la que lleva adelante el caso. Y ahora los familiares, junto a un grupo de amigos, un pequeño grupo de 30, 40 personas, fueron las que se fueron a la casa del intendente. Atención, la verdad es que nosotros por una cuestión hasta técnica y de trayecto no pudimos seguirlos, pero se fueron a la casa del intendente. Aquí la bronca es también contra el intendente, contra la policía, contra todos aquellos que no actuaron y podrían de alguna manera haber evitado esta tragedia aquí en Chascomús. Por eso aquí un grupo de mujeres básicamente se han concentrado en la Fiscalía a la espera de alguna resolución, y también los familiares y amigos de la pequeña se fueron a la casa del intendente. ¿Y está tranquilo el clima? Ya sé que están reclamando, pero no es como antes. No hay gases, no pegan, no tiran nada, ¿no? No, acá en la Fiscalía no. Hay que ver, Mauro, la gente que se fue a la casa del intendente, que está bien. Estaban bastante, por decirlo de alguna manera, enfervorizados con esto, y la verdad es que buscaban también una respuesta en la casa del intendente. ¿Qué habrá pasado ya? Se fueron hace 10, 15 minutos y todavía no tenemos novedades, pero... Y es peligroso, sí, claro, una casa, por eso se lo decía, sí, claro. Y el tema, y la policía sigue... Sí, porque la verdad que... Pero la policía sigue cuidando, pero no hubo más gases, no, terminó ahí esto, ¿no? No, terminó acá, exactamente. Aquí hay un grupo de mujeres y aquí está la Guardia de Infantería custodiando lo que es la Fiscalía. Otra parte quedó en la comisaría y los familiares y amigos, un grupo reducido, se fueron a la casa del intendente. Bueno, nos avisás si pasa algo, ojalá que no. El señor que está detenido está en Dolores. Claro. Bueno, ahora seguimos con ese tema. Gracias. Exactamente. Imagen de nuestra política para recibir al doctor Casella, a Vilma Ripoll, a Mara, porque es la de la economía y demás, pero es más o menos lo mío. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo ve las elecciones que vienen, de acuerdo a lo que está pasando? Y me parece que son de un pronóstico relativamente fácil en cuanto a sus resultados. ¿No hay milagro? No hay ningún elemento objetivo que indique un cambio de opinión pública de esa magnitud en tan poco plazo. No se puede. No se puede. Porque Macri sigue hablando de un milagro. Bueno, me parece que el candidato, cualquier candidato, tiene que mantener la vibración. Yo no. Pero, si pierdo por 20 puntos un partido, no diría que fue por el árbitro, ni que viera un milagro, ni mucho menos, ¿no? No, lo de milagro es una expresión exagerada. Me parece que es una elección que está resuelta, a mi criterio. Sí, claro, son 17 puntos de ventaja. Son 17 puntos de ventaja. Posible, la gente no cambia. La gente cambia, la opinión pública argentina tiene fama de voluble, pero me parece que en este caso no la veo cambiando. Sí, en este caso no la veo cambiando. No la veo cambiando. No la veo cambiando. Es muy malo lo que hizo Macri, demasiado malo. Me parece que en el plano económico-social, esto lo hemos dicho muchas veces, el resultado ha sido muy negativo. De manera que eso impacta fuertemente sobre los sectores de menores ingresos e impacta además de manera notoria en el sector medio que lo votó a Macri y que fue el que recibió el mayor deterioro en su calidad de vida. ¿Qué es el radicalismo y qué será? El radicalismo, ¿qué es hoy el radicalismo? El radicalismo es socio de una coalición en cuyas decisiones no interviene, un convidado de piedra, un partido conducido por un grupo de funcionarios que piensan más en su destino personal que en el destino partidario. ¿Qué va a ser el radicalismo? Y depende si tiene la capacidad de recomponer su organización interna, revalidar su pensamiento, su identidad, volver a ser un partido autónomo. En estas condiciones, en estas condiciones actuales, el radicalismo no tiene destino. Epa. ¿Ponerse del lado de Alberto en un frente? No, obviamente el radicalismo y el peronismo son dos cosas distintas. Bueno. Históricamente representan dos electorados distintos. Me parece que depende de lo que haga Alberto. Si Alberto gana efectivamente, como estamos pensando que va a ganar, y convoca con un plan sobre la mesa, habrá que ir a ver qué se puede hacer. Estamos hablando de un frente, de una unión política, estamos hablando de una unión de todos los sectores. A mí me parece que una cosa es la retórica sobre la unión, sobre la unidad. Estoy de acuerdo con lo que va a decir. Y otra cosa es la verdad. La capacidad del gobierno de generar un proyecto. Porque no se puede convocar para una asamblea.
se debe convocar teniendo un proyecto sobre la mesa para que los convocados opinen sobre algo consistente. Y en ese sentido me parece que la habilidad del gobierno consistirá fundamentalmente en convocar a partir de un plan que a mi criterio tiene que buscar el mayor equilibrio social posible, respetando los márgenes del sistema, del Estado de Derecho, sin pasarse de esos márgenes. Está muy bien. Vilma, ¿cómo lo ves? No, yo lo que creo es que por lo menos nuestra preocupación es hacia adelante ahora, porque Macri está en la lona, ya está, no hay milagro, no hay nada, y la gente hizo sentir el rigor del resultado de su política al ser, porque no es que se equivocó, es al servicio de los grandes bancos, de los grandes grupos, empresarios, y en contra de la gente, y de los pobres ni que hablar. Entonces, es muy difícil salir hacia adelante si se paga la deuda. Escapar hacia adelante. Sí, y si se paga la deuda, peor, porque de verdad ya no la podemos pagar, y eso es reconocido por todos los sectores. Entonces, ¿cómo la van a pagar? Ya no es como decía Alfonsín con el hambre del pueblo, es terrible, ¿entendés? Hay una situación de emergencia en todos los rubros que no es solo darle más comida, es decir, no se va a poder generar fuente de trabajo, resolver el problema de las pymes, de resolver el problema de la industria, si se paga la deuda. Y vamos a deber un PBI, un Producto Bruto. Todo lo que se produce se va a deber. 302.000 millones se debe de deuda y 330 del Producto Bruto. Bueno, creo que hay que resolverlo tomando medidas de fondo. Es decir, si se sostiene el saqueo de los recursos con la megaminería, el fracking, el agronegocio, y en base a eso es la economía del país, también está muy complicado. Entonces, no está claro qué es lo que van a hacer. Solo lo que dice el posible futuro presidente, que es Fernández, es vamos a hacer un pacto social, que siempre salieron mal. Bueno, pero el doctor Casella dice que es difícil, claro, instrumentarlo, ¿no? Es una cosa como lo hablas y otra cosa como lo instrumental. Sí, sobre todo si después de que los trabajadores perdieron de valor adquisitivo más del 20-30% del salario, y ese es el piso con el cual se va a hacer un pacto con los grandes empresarios, que son los que siempre ganan, va a estallar. Mara, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás, Mauro? Bien. ¿Cómo salimos de esto económicamente, financieramente? ¿Con qué plan económico? Va a ser difícil también salir si no se paga la deuda. Digo, la verdad que Argentina el año que viene tiene una perspectiva de ciencia ficción. Hoy se presentó el presupuesto y la verdad que hacer cualquier proyección hoy es ciencia ficción en Argentina. Va a depender mucho de que haya algún tipo de creencia sobre que Alberto va a tener una economía estable, que va a llevar adelante este pacto social en el cual va a tener que defender o procurar un incremento progresivo del salario, porque si no, no va a haber manera de que la economía crezca, con lo cual la parte más difícil va a ser convencer a los empresarios de que es en beneficio de todos y todas que el salario real crezca por lo menos un poco, recupere un poco lo que ha perdido en estos años, y al mismo tiempo convencer a los actores internacionales de que Argentina la única manera de salir que tiene de esto es creciendo y de generar los recursos para en algún momento pagar o no lo que debe. Y la inflación y la vida práctica, pragmática argentina, vida diaria, ¿qué hacemos con eso? A ver, está claro que la inflación no va a bajar de golpe. Digo, si se logra mantener un dólar más o menos estable o que mínimamente acompañe la suba de precios sin saltos abruptos, el año que viene terminaríamos en 33, dice el presupuesto, 35, un poco más, un poco menos de el 50 y pico que tenemos ahora. Con lo cual, y eso va a ser muy progresivo y ante un escenario bueno. Es decir, Argentina va a tener que convivir durante varios años con una inflación elevada, con cualquier plan económico. Digo, el riesgo es irnos hacia el otro lado, que se espiralice, que haya nuevas devaluaciones, que cada vez los precios aumenten más. Ese es el riesgo. Si logramos evitar eso, igual vamos a tener muchos años de inflación moderada como la que venimos teniendo en estos últimos 4 años. 40, en algún momento quizás 30, y con suerte en algún momento 20. Y que por eso, pero este año va a ser más, perdón. Este año va a ser casi 55. Por eso. Están y congeladas las tarifas. Suerte, claro. Y están congeladas las tarifas. Calculá cuando liberen las tarifas. Por eso hay que decidir qué hacemos. Vamos a estatizar los servicios públicos y hacer de ellos servicios que inviertan en serio y que no tengan tarifas que no podemos pagar, porque si las congelan, como dice Alberto, ¿qué? ¿Nos congelan a este precio si nadie lo puede pagar? Ese es el problema. Entonces, hay que tomar medidas de fondo
Y yo no creo que no se pueda dejar de pagar o rediscutir o investigar la parte. Se puede suspender. ¿Por qué no podemos suspender el pago de la deuda por 4 años? Reactivamos al país, esa guita la usamos por un plan de vivienda, ¿en serio? Pero por ¿Qué nos 4 van a años no hacer? es dejar de pagar la deuda. En todo caso, es pedir unos años, que seguramente se va a Bueno, pedir. pero no. No, porque van a seguir pagando. Y el Bueno. fondo y todos los organismos internacionales no te perdonan. A ver, ¿qué harías, Mara, con el fondo vos hoy? No, al fondo hay que convencerlo de que nos atrase los vencimientos. Sí ¿A o sí. cuánto tiempo? Por lo menos hasta que Argentina entre en un sendero de crecimiento. Digo, estos 4 años es claro que los montos que le debemos al fondo no se pueden afrontar. Impagable. El gran problema no es tanto que el fondo acceda, sino que pide a cambio. Y ahí es donde entra la puja política, digo, y hasta geopolítica de qué le van a pedir a Argentina, porque Argentina no está en condiciones de hacer una reforma jubilatoria porque tiene que cubrir un montón de población que hoy cubre y que si dejara de cubrir quedaría, digamos, básicamente sin ningún ingreso. Socialmente eso no es ni factible ni deseable, con lo cual Argentina quiere mostrarle los números previsionales al fondo y decirle, mira, no es por acá, tampoco va a solucionar el problema fiscal de la Argentina hoy, andar bajando jubilaciones, eso te termina generando más ajuste, más caída, más recesión. No es la solución, el gobierno va a tener que convencer al fondo de esto y después está la cuestión de la reforma laboral, que tampoco va a solucionar los problemas de empleo en Argentina. Argentina para generar empleo tiene que apostar a agregar más valor, a bajar algunos costos que no son los salariales, sino de logística, de procesos. A la ciencia, a eso tiene que apostar Argentina. La reforma laboral va a traer mucha resistencia porque obviamente los trabajadores y trabajadoras no quieren perder derechos y no va a traer soluciones. Esa es otra cosa de la cual hay que convencer al fondo. Esas dos batallas van a ser muy, muy difíciles y va a depender también mucho de la correlación de fuerzas y de la geopolítica más que de la economía. Doctor, ¿qué haría usted con la deuda hoy? La deuda que en el fondo hay que renegociarla es evidente, notorio, está fuera de discusión. Creo que hay que renegociarla con convicción, con inteligencia y con continuidad. Me parece que eso es fundamental, porque los técnicos del fondo van a reclamar ajustes ortodoxos y Argentina no está en condiciones de aplicar ajustes ortodoxos. Creo que, como acabo de escuchar, la única solución posible para la Argentina es el crecimiento. Y me parece que eso debe incorporar al razonamiento de los empresarios, porque los empresarios necesitan mayor consumo para subsistir empresariamente. Me parece que tratar de reducir el salario es un error gravísimo, que no solamente trae consecuencias sociales, sino que trae consecuencias económicas concretas. Y creo que la reforma laboral tiene que hacerse en un sentido, hay que hacer una reforma laboral en Argentina, pero esa reforma laboral debe hacerse en términos de modernización del sistema. La legislación laboral argentina fue elaborada a partir de la realidad industrial de los años 50, 40, 50. Y hoy la realidad industrial es absolutamente distinta desde el punto de vista técnico, lo que implica la necesidad de la modernización. Pero no debe hacerse para disminuir la garantía del trabajo. La reforma laboral, discúlpeme, siempre es para castigar las condiciones laborales de los trabajadores. No, eso no es cierto. Se haga por gremio, Es como dice Alberto Fernández, o se haga global, como pide el fondo. El problema fundamental es si lo que nosotros necesitamos es hacer lo que dice el fondo o plantarnos de una vez como país. Ese es el problema que tenemos que discutir. O somos soberanos de una vez, como decimos desde el Frente de Izquierda Unida, o de verdad seguimos haciendo parches que nos llevan a que los bancos sigan permitiendo que evadan todos los capitalistas. Si tenemos el comercio exterior en manos de 5 vivos, que además ponen el precio de la harina, ¿entendés? No vamos a tener comida, no vamos a tener trabajo, no es un problema tecnológico. Vamos a plantear las cosas de manera más o menos racional. No. Yo digo, primero, no hay que ser prejuicioso. Es posible realizar una reforma laboral en el sentido de la modernización sin caer en la disminución de las garantías para el trabajo. Sí, pero mire lo del subte, subte, hacer, permítame. Primero, se puede hacer. Segundo, Argentina no puede quedar aislada de la economía internacional. Eso es absolutamente imposible. Porque solamente participando activamente de un crecimiento de las exportaciones, Argentina va a generar los recursos que le permitan crecer, no ya pagar la deuda. Por lo tanto, desvincular la economía argentina de lo que pasa en el mundo es un error estratégico. Tercero, en el mundo moderno la economía que está creciendo es la economía china.
Y la economía Ahora menos, china, está creciendo nada menos, está creciendo menos. No, está creciendo menos, pero en promedio internacional sigue siendo... Está creciendo lo al que más 6% y crece. pico, crecía al 10%. Pero para el promedio internacional, para el promedio de Europa, que está creciendo el 1%, Sí. China es un milagro. Bueno. Pero ¿cómo crece China? Terrible. China crece a partir de la aplicación de un modelo económico capitalista. El 80% Mitad y de mitad. la producción china... No, el 80%, No le gusta. el 80% de la producción china, la producción industrial china, está en manos de empresas privadas. Lo que hay es un modelo político que regula el proceso, que lo controla. En Argentina, el deterioro del sistema político argentino es una de las razones que nos coloca en estado de indefensión. Por lo tanto, hay que fortalecer el sistema económico, hay que impulsar el crecimiento, hay que mejorar la distribución del ingreso y hay que evitar... Pagar la deuda. No, dale, que no llego, Milva, no llego, pará. Pagar la deuda en la medida en que se pueda y no hacer del no pago de la deuda un objetivo nacional. Y yo tengo un modelo claramente visible, el modelo uruguayo, que con la presidencia de Jorge Valle se negó a dejar de pagar la deuda y hoy es un país que está mucho más equilibrado, con un crecimiento sostenido y con una distribución del ingreso mejor. Cerramos que soy economista, Mara. Esto que están discutiendo. Creo que si hay un punto que pagar o no la deuda no tiene que ver con si a uno le convence o no, sino pensarlo estratégicamente en cuanto a las necesidades que Argentina va a tener en los próximos años. Digo, si Argentina va a necesitar financiamiento porque tiene que encarar un camino de desarrollo, bueno, no va a quedar otra que renegociar. Si pudiésemos ser autárquicos, cosa que yo no creo, bueno, ahí uno podría cortarse. Pero creo que Argentina, para encarar un proceso de desarrollo, va a necesitar del mundo. En ese sentido va a tener que renegociar, pero siempre con un piso de derechos que no está dispuesto a ceder y para eso va a ser muy importante que todos tengamos muy en claro qué es lo que no estamos dispuestos a ceder. Gracias a los tres. Voy a no, ya está, no llego. No me mires, Vilma, hablaste. No llego, me mira acá. Yo decir por qué hay que fortalecer a la izquierda en las próximas elecciones, Mauro, porque va a haber mucha lucha y es necesaria la izquierda. Bueno, ¿y quién dijo que no? No, el Frente de Izquierda Unida, por eso. Siempre lo mismo, cambia un poquito. ¿No te irías al medio un poco? No, nada de eso. ¿No? Huguito, debo ir al corte para hacer todos los títulos. ¿Qué bomba es? Anunciámela. ¿Vos te querés que te cuente todo ya de entrada? No, dame No, mañana habrá novedades en la causa Cuadernos. ¿Pero de quién? Hay 1000 en los cuadernos. Sí, son 7 etapas. Vos preguntarás, ¿qué pasó? Muchas novedades en las Un nombre, últimas horas. ¿de quién? ¿De qué personaje? No, el juez toma una decisión muy importante en esa mega causa. El juez es Bonadío. El juez es Bonadío. Que además está esperando para tomar otras decisiones. Está esperando una recusación en su contra que se resuelva por parte de la... Pero, ¿el personaje quién es? ¿El personaje de Cuadernos o cuál? Vos me dijiste, hay un juez y un personaje, ¿no? Sí. ¿Cristina es? Claro, a ver, Cristina sabemos que permanece en Cuba. Está claro eso. Sí. Allí lo que se espera también son novedades respecto a la salud de su hija, aunque Sí. la cuestión formal... Se va a quedar en Cuba. Están presentadas. El Tribunal Oral Federal número 5 pide que se actualice la documentación médica Ya lo pidió. sobre la salud de Florencia. ¿Y? Lo que pasa es que la causa Cuadernos mañana va a generar nuevos datos e información. ¿Sobre qué? ¿Sobre Florencia? No sobre Florencia. ¿Sobre Cristina? No. Allí tenés 171 procesados. No, pero vos vinculaste eso con esto, por eso no entendí. No. Ahí mañana va a haber una novedad muy importante en esa ¿Con un causa. nombre? Con un nombre, con varios nombres, pero la causa va a tener una... ¿No una podés novedad. adelantar eso? Después te voy contando algunos detalles. Sí, que pero después yo chequeé. me voy. No, ¿cómo te vas si estábamos hasta las 7? Estamos ¿Una hora más vas a contar nombres? Sí, claro, vamos a... No se anima a contarlo porque están ustedes tres, por eso. Pero bueno, ahora van todos los títulos, entre ellos los nombres que no me quiere dar Hugo, ya vas a ver. No, pensé que era con Cristina. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.